Sin una invitación formal y sellada, este pobre estudio será siempre un feudo cerrado. En este video trabajaremos con el mismo flujo de trabajo del video anterior, pero configurado para que nos entregue una pieza de contenido en formato podcast. Este flujo de trabajo también se los dejaré disponible de manera completamente gratuita en la descripción de este video. Y si quieres aprender a desarrollar tus propios agentes de inteligencia artificial, también te dejo en la descripción de este video un enlace hacia mi formación de 0 a agente en 7 días, la cual estará disponible de manera gratuita por tiempo limitado. Sin más que agregar, continuemos con el video. La única diferencia entre este flujo de trabajo y el flujo de trabajo que trabajamos en el video anterior es la configuración de los 4 agentes de inteligencia artificial. En el video anterior trabajamos con un formato podcast, donde le establecíamos a los agentes de inteligencia artificial que generasen tomas en formato selfie y la historia se desarrollaba en 3 locaciones distintas. En este nuevo formato todo se va a desarrollar dentro de una sesión de podcast. Ok, para empezar, el flujo de trabajo se inicia gracias a un schedule trigger. Es un nodo el cual se encarga de disparar el flujo de trabajo de manera periódica en base a el tiempo que nosotros estipulemos dentro de este nodo. Esta es la información que viene por defecto. Si luego de tú configurar todo el flujo de trabajo, tú decides que lo quieres ejecutar una vez al día, tú dentro de este nodo estipulas el tiempo en el cual tú quieres, el intervalo de tiempo en el cual tú quieres que este nodo se dispare, y tú publicas el flujo. Haces clic en publicar. De esta manera el flujo se va a ejecutar de manera periódica en base al tiempo que tú hayas establecido. En el segundo nodo, que es un nodo Edit Fields, que aquí lo pueden buscar, cuando ustedes arman un flujo de trabajo, ustedes hacen clic en el símbolo de más, y ustedes aquí escriben el nombre del nodo que necesitan utilizar para su flujo de trabajo. En este caso es este, Edit Fields. Este nodo viene vacío. Ustedes aquí en modo Manual Mapping van a establecer todos los pares clave valor que necesitan trabajar dentro del flujo, pero claramente en este caso esto yo se los entrego ya listo. En esta ejecución creamos 2 pares clave valor, 2 parámetros, uno para establecer los personajes que deseamos y el otro para establecer el contexto del canal. Esta información la establecemos nosotros con la única intención de que al momento de ejecutar este nodo, al agente de inteligencia artificial le lleguen estos 2 pares clave de valor, donde únicamente vamos a tener que arrastrar ese par clave de valor dentro del prompt del agente para que el agente de inteligencia artificial trabaje con estos valores. Y en este caso vamos a hacer clic acá para fijar la información. Luego del Edit Fields tenemos el agente IA diseñador de personajes, el cual se va a encargar de agarrar esos 2 pares clave de valor que nosotros generamos con el nodo Edit Fields y va a trabajar con ello. ¿Cómo lo va a hacer? En base a unas reglas que nosotros le vamos a estipular. En este caso, eres un guionista y diseñador de personajes, experto en sátira de podcast. El usuario quiere A y se le establece el par clave de valor personajes deseados. Esto cómo se hace, simple, ustedes pueden eliminar esto acá y ustedes arrastran a donde lo necesitan. Quiere A, aquí está. ¿Qué ocurre? Que un par clave de valor es un vagón del tren que les he mencionado. Ese vagón tiene pintado en la parte del frente personajes deseados, y dentro del vagón, cuando tú abres la compuerta de ese vagón, tú observas lo que hay dentro. En este caso son los personajes que aquí aparecen, Drácula y Frankenstein. La inteligencia artificial no va a leer la expresión. La inteligencia artificial va a buscar, no va a ver lo que está pintado fuera del vagón, sino que va a entrar directo al vagón para trabajar con lo que hay dentro. En este caso, lo que va a leer la inteligencia artificial es: eres un guionista y diseñador de personajes experto en sátira de podcast. El usuario quiere a Drácula y Frankenstein en el contexto un podcast conspiranoico y filosófico de bajo presupuesto estilo Joe Rogan. Claramente, gracias a estas expresiones, nosotros, si queremos trabajar con otros personajes, lo único que debemos hacer es dirigirnos al nodo que configuramos previamente y cambiarlos acá por el personaje que nosotros deseemos trabajar y en el contexto que nosotros deseamos trabajar.
Volvemos a la gente y continuamos leyendo. Nosotros establecemos una serie de tareas para que pueda generar los personajes y pueda entender el contexto de cada uno. Precisión visual. No le vamos a colocar la indumentaria de Drácula y Frankenstein, sino que queremos que estén modernizados como si fuesen podcasters de la vida real. En este caso, precisión visual, vestuario de podcaster y regla de actor crítica. Describe físicamente a cada personaje para garantizar que la imagen inicial salga perfecta. Debes usar el truco de similitud actoral. Usa exactamente esta sintaxis en inglés para describirlos. Dales accesorios de podcaster baratos, asigna a cada uno una prenda súper distintiva como su anclaje visual anti-copyright en los videos, ya que al momento de generar las tomas no podemos utilizar los nombres de los personajes, ya que van a saltar los filtros de copyright. Al no darle ese nombre, el filtro anti-copyright es más difícil que salte. Alerta de copyright visual. Está estrictamente prohibido equiparlos con indumentaria icónica de películas de Hollywood. Esto es para que no utilice utilería de películas de Hollywood que al momento de que la inteligencia artificial la detecte en la imagen nos arroje el filtro anti-copyright. El motor de comedia, dinámica cómica. Define sus roles en la mesa. Uno es el bro pseudo-intelectual, host arrogante que da datos falsos con total seguridad. Y el otro es el invitado confundido o harto, que cuestiona la lógica del host. Ese choque de egos es la clave del humor. Extracción del lore y el universo, y esto ya lo hablamos en el video anterior. Es para sacar el contexto del universo de ese personaje y poder realizar chistes en torno a ese universo para que realmente sea cómico. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros necesitamos ejecutar este flujo de trabajo, nosotros necesitamos ejecutar esta gente de inteligencia artificial, pero esa información no la necesitamos suelta. Nosotros necesitamos brindarle a la gente de inteligencia artificial una estructura para que la información que nos genere se base en esa estructura. En este caso, el agente de inteligencia artificial le activamos el Require Specific Output Parser. De esta manera se nos activa un apéndice donde vamos a poder colocar este nodo. De esta manera. Aquí lo grabé, ustedes van a hacer clic acá. Si ustedes desactivan esta opción que viene desactivada por defecto, no les va a aparecer nada. Pero, o sea, no les va a aparecer cómo colocarle el apéndice, el subnodo. Pero, si ustedes lo activan, automáticamente les va a aparecer la opción y ustedes hacen clic acá. ¿Qué es lo bueno? Que les va a venir un formato de ejemplo de cómo deben estructurar este nodo para que la inteligencia artificial pueda leerlo y en base a esa estructura generar la información. Ok, ya con eso explicado, nosotros ya esto lo van a tener listo, pero si van a trabajar con esto deben comprender cómo funciona. Nosotros cuando colocamos el nodo de Structured Output Parser, nosotros borramos la información que hay dentro, el tren de información, como lo estructura el ejemplo, para crear el nuestro. Nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que nos brindase las descripciones de los personajes, el tropos y el universo, y nosotros le brindamos un tren completo de información, el cual está compuesto de varios vagones, y esos vagones se van a llamar personaje 1 descripción, personaje 2 descripción, Dynamic Vibe, dinámica cómica y universo y tropos. Entonces ya aquí tenemos los nombres de los vagones. Ya la inteligencia artificial, gracias a esta manera en cómo estructuramos los vagones, sabe que en este vagón debe colocar la descripción del personaje 1, en este vagón debe colocar la descripción del personaje 2, en este la Dynamic Vibe, en este la dinámica cómica y el tropos y el universo. Ahora, nosotros también deberíamos brindarle más o menos cómo queremos que nos entregue la información, darle un ejemplo. Y esto es un simple ejemplo. Nosotros le colocamos que en la descripción del personaje 1, como ejemplo, a bald Caucasian man in his 50 wearing a yellow hazmat suit and glasses. O sea, le damos la descripción de ejemplo de un personaje para que en base a los personajes que le brindamos nos genere una descripción parecida. Al hacer esto un ejemplo, la gente de inteligencia artificial no toma esto literal, solamente sabe que esa es la manera en cómo nosotros queremos que nos estructure la información. Luego de la gente de inteligencia artificial tenemos el Get Rows in Sheet.
que este nodo en la primera ejecución no hace nada, pero en la siguiente sí. ¿Qué va a hacer en las siguientes ejecuciones? Simple. Todas las filas que ya tengan el estatus hecho, porque ya hayan pasado por este flujo y ya hayamos generado la idea, los videos y las imágenes con esa fila, al final de este flujo de trabajo, la columna, que como recordarán, todo este flujo de trabajo está anclado, está enlazado con una hoja de cálculo de Google Sheets, donde acá tenemos una serie de parámetros que se va a encargar la inteligencia artificial de llenar y la columna status. Cuando el primer flujo de trabajo se ejecute, la columna status se va a colocar en pendiente, y cuando ejecutemos el segundo flujo, que es el que se va a encargar de generar las imágenes y los videos, al final va a cambiar el valor de esa columna status de pendiente a hecho. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en la siguiente ejecución, las filas que ya estén listas las va a tomar en cuenta, las va a recuperar, van a aparecer en la salida de este nodo, y el agente creador de ideas va a tener acceso, gracias a una expresión que ya les voy a explicar, a esa información para generar ideas nuevas y no se repita. Luego de ejecutar estos dos nodos, viene el creador de ideas. Ya desarrollamos los personajes, ya tenemos acceso al tropos y el universo, y ahora vamos a generar las ideas. Sin embargo, vamos primero a ejecutar este nodo para que nos entregue los personajes y para que podamos leer de manera más entendible cómo el creador de ideas va a lograr acceder a la información del diseñador de personajes y, gracias al prompt que le brindamos, generar ideas para imágenes y videos. Ok, ya el diseñador de personajes terminó con su trabajo. Vamos a fijar la información, que pueden seleccionar el nodo y pulsar la tecla P. Y aquí vemos que el output que nos entrega es tal cual como se lo pedimos. Personaje 1, descripción, y nos entrega toda la información de ese personaje. Personaje 2 y el valor de dicha clave. El dynamic vibe, el dinámica cómica y el universo y tropos. Ok, ahora ejecutamos esto únicamente para que la información pueda llegar hasta el creador de ideas. Sabemos que no nos va a entregar nada, pero es esencial que lo hagamos. Y ahora vamos al creador de ideas. El creador de ideas, como ya hemos hablado, hay un pequeño bug visual en la interfaz de NetShowing actualmente. Y aquí vemos que las expresiones que le entregamos son la del personaje 1 descripción, personaje 2 descripción, universo y tropos y dinámica cómica. Y una expresión que proviene de la hoja de cálculo, la cual va a salir en rojo porque aún no hemos ejecutado este flujo por primera vez. Ahora, ¿cómo nosotros traemos estas expresiones hasta acá? Simple. Solo hacemos clic, aquí nos van a aparecer todos los nodos que están detrás de este nodo, del nodo generador de ideas, y en el diseñador de personajes nos va a aparecer la información que el diseñador de personajes generó. Entonces, por ejemplo, en personaje 1 descripción nosotros podemos borrar esta información y arrastramos el vagón. Y luego de arrastrar el vagón, claramente nos vamos a traer el valor que hay dentro de ese vagón de información. Y lo mismo para con el resto de expresiones. Como les mencioné, nosotros la inteligencia artificial no lee la expresión. La inteligencia artificial lee lo que hay dentro de esa expresión. ¿Cuál es el prompt de esta gente? Eres el productor de un podcast de comedia, la regla del tema, crítica para el humor. Los personajes graban un podcast en un estudio profesional. Prohibido hablar de temas genéricos de internet, ejemplo, el wifi, los cereales o los aliens. El tema principal del podcast debe nacer de su propio universo o franquicia, pero tratado como un problema mundano y ridículo del día a día. Ejemplo, si son superhéroes, discuten sobre quién paga el seguro del coche cuando lo destruyen. Si son de fantasía, se quejan de la burocracia mágica. El tono. El personaje 1 es el host intenso y pseudo intelectual. Habla con palabras grandilocuentes sobre tonterías de su universo.
El personaje 2 es el invitado que lo contradice usando la lógica o la literalidad. Sus diálogos deben respetar la forma hablar original de los personajes. Esta es la invitación técnica que le brindamos a esta gente para que lo que nos va a entregar no sea muy exagerado. Ya esto le agregaremos esteroides con otro agente de inteligencia artificial más adelante. ¿Por qué necesitamos que esto sea así? Porque como les mencioné en el video anterior, yo quiero que esto esté al alcance de todos. Entonces vamos a usar herramientas gratuitas de Google para poder trabajar, ya que estas herramientas gratuitas nos van a permitir trabajar todos los días. Luego le brindamos el formato de las escenas. Para escena 1, escena 2 y escena 3 no escribas guiones teatrales largos, solo escribe una frase corta, máximo 15 palabras. La suma de letras no puede ser menos de 65 y no puede superar las 80 letras. Esto es porque vamos a trabajar con videos, con tomas, son 3 tomas, pero cada una es de aproximadamente 5 o 6 segundos. Entonces necesitamos que la inteligencia artificial no se ponga demasiado elocuente, demasiado creativa, ya que no puede generar o no nos va a servir que nos genere un párrafo de 50 palabras para un video de 5 segundos, ya que la IA generativa se va a desbordar. Máximo 15 palabras por escena, la cual le asignarás al host o al anfitrión. Ejemplo 1, la frase para la escena 1 asignada al host 1, la frase para la escena 2 asignada al anfitrión y una frase para la escena 3 asignada al host o al anfitrión. Video 3.1 no puede procesar guiones largos. Crítico, las 3 escenas deben mantener una coherencia narrativa. Aquí en las ideas interiores es importante, si en ideas anteriores no sale nada es porque esta es tu primera ejecución. Como bien les mencioné, cuando nosotros venimos aquí, colocamos personaje 1 y colocamos la expresión que proviene del agente diseñador de personajes, lo que va a leer la inteligencia artificial no es esta expresión, sino el valor de la misma, que en este caso es personaje 1 y el valor de dicha expresión, que tiene dentro el valor de la expresión esta descripción del personaje a crear. Ahora, como el agente de inteligencia artificial anterior, nosotros necesitamos que la información no se la estructure de una manera. Por ende, este agente también tiene un Structured Output Parser. En este caso, el agente de inteligencia artificial nos va a entregar la información de esta manera. Y es lo mismo que el anterior. Son varios, es un tren completo, un solo tren, el cual va dentro de los 2 corchetes, el cual está compuesto de varios vagones, donde cada vagón está separado del otro por medio de una coma. Y la información del vagón, en este caso, estamos trabajando con cadenas de texto, viene encerrada en comillas. Esto es el nombre que va a tener pintado el vagón en la parte externa. Ejemplo, en este caso, weather, clima. Y dentro del vagón va a estar el clima con el cual se va a trabajar, que en este caso va a ser lluvia intensa. Y dicha información, como es una cadena de texto, también va a ir dentro de comillas dobles. Y lo mismo para el resto de vagones. Todos los vagones que van dentro de este tren, nosotros le decimos a la inteligencia artificial el nombre del vagón externo, el nombre externo, y el valor que va a estar dentro de ese vagón. En este caso no le estamos estableciendo el valor exacto que va a ir dentro del vagón, sino un ejemplo de cómo necesitamos que nos estructure la información. Ejemplo, en la ocasión necesitamos que, por ejemplo, nos brinde aparcamiento de un supermercado barato, y con la información que nosotros le estipulamos, el agente de inteligencia artificial va a generar una locación y nos la va a entregar dentro del vagón location. Bueno, ya con esta información aquí fijada, vamos a ejecutar otra vez. Vamos a ejecutar el flujo completo para que nos llegue la información ya completa a la hoja de cálculo. Y como estos nodos están fijados, no se van a reejecutar, sino que únicamente se van a ejecutar este y este. Hacer clic en ejecutar flujo. Y vamos a esperar. Ok, ya el creador de idea se ejecutó. Vamos a fijar la información con P. Vamos a entrar y vamos a ver que la información que nos entregó está estructurada tal y como le pedimos.
y no nos dio el ejemplo que le brindamos, sino que usó ese ejemplo como referencia para brindarnos información relacionada directamente con las expresiones que le brindamos. Ahora ya tenemos la información dentro de la hoja de cálculo. Vamos a observarla. Aquí vemos que nos brindó todos los parámetros con los cuales nuestro director de cine va a trabajar para crear una toma, para crear la imagen inicial en base a todos estos parámetros y con esa imagen inicial generar las 3 tomas. Aquí vemos que nos brindó el clima, la locación, la iluminación, los personajes, la actividad, la acción en el background, el tono, el concepto de la escena. Este valor que nosotros lo configuramos de manera manual dentro de la hoja de cálculo para poder trabajar con esta información en el flujo siguiente, y que al final de que trabajemos con ella actualizamos este estatus a hecho y el resto de parámetros, el resto de escenas. Vamos ahora a cómo nosotros logramos que esa información llegue a nuestra hoja de cálculo. Bueno, nosotros agarramos un cheats, uno o dos cheats. Ustedes simplemente escriben aquí cheats. Van a elegir la acción. En este caso va a ser get rows in sheet, update row in sheet. Creo que es append row, no, porque append es actualizar. No, sí es append. Vamos a ver. Bueno, sí está. Append to row. Aquí van a colocar sus credenciales, que se van a usar N8N Cloud. Simplemente van a tener que vincular su cuenta de Google, así sin más. El recurso va a ser Sheet Within Document. En Operation va a ser Append Row, que es colocar una fila, append. En documento va a ser From List, van a colocar el nombre del documento. Pero realmente cuando ustedes colocan aquí en From List, ustedes van a hacer clic en el desplegable y les va a aparecer todos los documentos que están dentro de su hoja de cálculo. En Sheet van a elegir hoja 1, pero realmente no tiene por qué ser hoja 1. Va a ser la hoja que está dentro de su documento, solo que por defecto siempre va a ser hoja 1, pero este nombre lo pueden cambiar. Y en Mapping Coding Mode van a colocar Each Column Manually. Y aquí, cuando ya ustedes coloquen aquí el documento y la hoja, les van a aparecer todas las columnas que tienen en ese documento. Y ustedes simplemente van a arrastrar en Weather. Ustedes van a agarrar lo que les entregó el creador de ideas, que va a ser el vagón, va a ser el tren completo compuesto de sus vagones, y en Weather van a colocar el vagón Weather. Y esto es lo importante, que en la hoja de cálculo no va a aparecer JSON Output Weather, va a aparecer el valor que está dentro de ese vagón de información, que en este caso va a ser noche lluviosa afuera, estudio insonorizado y seco. Y así con el resto de valores. La única columna que van a tener que configurar de manera manual es status, que van a colocar pendiente. Luego de haber explicado ya esta parte, viene el segundo flujo, que es el que se va a encargar de generar los prompts que vamos a utilizar en Google Flow. En este caso va a ser un schedule trigger. Si lo quieren, si esto lo van a hacer de manera estandarizada, de manera diaria, ustedes pueden ejecutar este flujo, por ejemplo, a las 5 de la tarde, y este otro flujo lo colocan para que se active a las 7 de la noche. ¿Para qué? Para de esa manera garantizar que ya este flujo se utilizó, se ejecutó, ya la idea está generada y ya este flujo de abajo va a tener con qué trabajar. Luego de colocar el schedule trigger, tenemos un get rows in sheet. Ya no es un append row, ya no es colocar una fila, sino obtener una fila dentro de ese documento. Aquí en Credential, como ya les mencioné, es simplemente su cuenta de Google. En recursos Sheet Within Document and Operation Get Row, obtener una fila. Van a elegir el documento, que es el documento donde están trabajando, la hoja en la cual están trabajando, y en filtros esto les va a aparecer así. Ustedes se deben colocar añadir un filtro, y en ese filtro, como ya este nodo va a estar vinculado a ese documento, a esa hoja dentro de ese documento, la hoja 1 dentro del documento Flow Podcast, ustedes aquí en el desplegable van a aparecer todas las columnas que están dentro de esa hoja y van a elegir status. Y ustedes van a trabajar, este segundo flujo va a recuperar todas las filas que tengan en la columna status el valor pendiente.
Ustedes van aquí a escribir pendiente. Pero ¿qué ocurre? Ustedes no pueden recuperar todas las filas de una vez. Sí pueden, pero no es necesario. Si ustedes esto no lo activan, esta opción no aparece aquí por defecto. Esto les va a aparecer así. Si ustedes lo dejan de esta manera y en su hoja de cálculo hay 3 filas con el estatus pendiente, este flujo se va a ejecutar 3 veces y les va a llegar 3 mensajes a Telegram. Les va a llegar ya toda la información lista para que ustedes la utilicen en Google Flow. Pero lo que hacemos casi todos nosotros es en opciones activar la opción Return Only First Matching Row. ¿Qué significa esto? Devuelve únicamente la primera fila que cumpla ese parámetro. De esa manera solo vamos a trabajar con una fila. El flujo no se va a ejecutar 3 veces, que se podría, y en algunos casos quizás vaya a ser necesario, pero en este caso no. Es importante conocer esta opción, Return Only First Matching Row. Aquí podemos ejecutar por fuera este nodo de manera individual y nos va a traer toda la información de esa fila, y con toda esta información es que vamos a trabajar. Fijamos la información y vamos a ver el prompt del director de cine. Eres un director de cine con IA, transforma este concepto en un prompt de imagen inicial muy detallado y 3 prompts de video muy cortos. Contexto de la escena. Aquí le damos todos esos parámetros: personaje 1, el 2, la locación, el clima, la idea, la actividad de fondo, la escena 1, la escena 2, la escena 3. Como les mencioné, aquí un pequeño error visual, un pequeño bug visual dentro de N8N. Cuando yo hago scroll se pierde el color verde de las expresiones, pero ya saben que todo lo que aparece dentro de corchetes dobles es una expresión. Aquí le brindamos las instrucciones de cómo queremos que genere la imagen inicial. Imagen inicial: estudio de podcast absurdo. Cinematic made in white shot. Describe a los personajes sentados frente a frente en una mesa de podcast de madera rústica. Para quien tenga la duda, nosotros estipulamos gran parte de esta información en inglés. Incluso nosotros queremos que todo el prompt esté generado en inglés, porque todas estas herramientas fueron concebidas en inglés y la inteligencia artificial, sobre todo la IA generativa, entiende mucho mejor en inglés y es menos propensa a errores. Ligeramente en ángulo hacia la cámara, tiene micrófono Shure. Esto es un tipo de micrófono muy famoso, muy común en podcast. En brazos articulados. Le damos exactamente un arquetipo de cómo queremos que nos estructure la información en inglés. Le damos la regla de comedia visual. Añade un detalle utilitario o decorativo sutil pero inquietante en la mesa o en los personajes relacionado al tema absurdo que están discutiendo. Por ejemplo, si hablan de conspiraciones alienígenas, hay un pequeño gorro de aluminio en el micrófono. Si hablan de fantasmas, la taza de café flota 1 centímetro. Regla de fotorrealismo: esto es para que no nos genere algo caricaturizado, sino para que dentro del prompt esté estipulado que es una imagen fotorrealista. Y luego de ya tener este prompt, que va a ser para la imagen inicial, generamos los prompts de videos. Y esto es importante: reglas de VO 3.1 fácil, bloqueo de copyright. El usuario usará la imagen inicial estática como base, no inventes objetos. Regla crítica de copyright: adjetivos y anclajes. Está estrictamente prohibido usar nombres propios o adjetivos con derecho de autor en cualquier parte de los prompts de video. No uses nombres como Frankenstein, Drácula, Batman. Alerta de filtro visual: no uses adjetivos que describan superhéroes o monstruos registrados. Prohibido usar Hawking, porque si yo coloco Frankenstein y el prompt dice The Hawking Figure, y luego la Vision AI identifica un ser antropomórfico grande y verde, puede creer que es Hulk y nos bloquea la ejecución. Giant Green Man, Bat-like, etc. El filtro de Google bloqueará la generación si detecta estos términos. Usa únicamente anclajes basados en la ropa y tamaño normal. The tall man in the blue shirt, the person in the bandage. Estructuras de toma, regla de español y mecanismo de comedia. Referencia de humor, estilo Joe Rogan Experience. Para forzar el audio en español,
Esto es la manera en cómo nosotros queremos que la inteligencia artificial genere el prompt para que realmente las expresiones faciales y las emociones sean transmitidas en el diálogo. Para que el personaje, al momento de establecer el mensaje, no lo haga de manera inerte, sino que realmente se sienta. D, anclaje de ropa. The person with the blue shirt. Expresión y emoción. Dice molesto o enfatizando de manera angustiada. Clearly speaks in Spanish, saying. Dice en un perfecto español. Esto puede sonar un poco entrevesado, pero es necesario para que la inteligencia artificial nos genere una pieza de contenido que realmente nos funcione. Aquí le brindamos un ejemplo de cómo necesitamos que nos brinde cada una de las tomas. Aquí le decimos que es obligatorio que la toma 1, 2 y 3 tengan diálogo y que las 3 tomas deben tener diálogo coherente. Deben conectarse las ideas de las 3 tomas, ya que esas 3 tomas van a ser un solo video. Le establecemos el candado de escucha activa anti-alucinaciones. Como vamos a generar 3 tomas, si nosotros no le decimos a la inteligencia artificial que en el prompt diga que uno de los personajes escucha atentamente, va a ocurrir que cuando uno de los personajes termine su frase o su diálogo, el otro trate de emitir un sonido. Y eso puede que nos rompa la ejecución. Cuando queramos unir las 3 tomas, vamos a tener que cortar un pedazo porque no van a concatenar de manera correcta, de manera adecuada, el pedazo 1 y el pedazo 2. Porque en el pedazo 1, uno de los personajes que no tenía que decir nada dijo algo y que no estaba estipulado. Aquí tenemos en crucial el prompt para generar la imagen inicial. Los prompts de video deben estar en inglés. Lo único en español deben ser los diálogos. Al momento de definir las acciones en la toma 1, 2 o 3, deben establecer quién dirá el diálogo describiendo su vestimenta, no sus nombres. Define las tomas 1, 2 o 3 que los personajes no miran a la cámara, se miran el uno al otro o a sus micrófonos. Toda acción llevada a cabo por los personajes debe estar precedida por su descripción visual de anclaje. A pesar de la estructura de las tomas, debe establecer explícitamente en los prompts de video que de las tomas 1, 2 y 3 que ambos personajes se mantienen en el encuadre. Esto es porque en este flujo no es tan necesario, pero no está de más colocarlo, porque si uno de los personajes abandona el set o la toma en la toma 1, cuando generemos la toma 2, la inteligencia artificial, al menos si usamos la función ampliar que está dentro de Google Flow, no va a tener contexto de ese segundo personaje. Y al momento de generarlo, lo va a generar desde cero. No va a tener una referencia visual de ese personaje. Cuando trabajamos los 3 prompts en base a la imagen inicial, eso no ocurre. Pero cuando usamos la función expandir dentro de Google Flow, sí ocurre. Si uno de los personajes abandona la toma, cuando se genere la segunda toma, no va a haber una coherencia, ya que no va a estar ese personaje para usarlo como referencia, y generará uno nuevo que va a ser similar, pero no va a ser el mismo. Hago esta información acá. Cuando este nodo claramente también tiene un Structured Output Parser, donde le damos el formato de cómo queremos que nos entregue los vagones del tren. Le pedimos un image prompt, vagón que va a tener el nombre image prompt y dentro va a tener el prompt para la imagen. Le damos un ejemplo de cómo queremos que nos estructure la información que va a ir dentro de ese vagón. Tenemos el video one shot type, el video one camera, el video one prompt. Estos son los 3 parámetros que vamos a utilizar para generar la toma 1. Y tenemos los de la toma 2 y los de la toma 3. ¿Qué estipulamos acá? El tipo de toma, el tipo de cámara y el prompt que se va a encargar de la ejecución. El prompt que se va a encargar de lo que va a ocurrir dentro de la escena. Ya con esto aquí vamos a ejecutar este flujo completo. Ya vamos a esperar. Aquí tiene una pequeña muestra de por qué es importante activar el Fallback Model. Dentro de la agente de inteligencia artificial hay una opción llamada Enable Fallback Model dentro del nodo. Ustedes la activan y eso les va a permitir colocar un segundo nodo de inteligencia artificial, el cual se va a activar única y exclusivamente si el primero falla.
Siempre es bueno hacerlo porque de esa manera el flujo de trabajo no se va a detener. Si uno falla, se activa el otro. Vamos a esperar a que termine esta ejecución y vamos a ver qué resultado nos arroja. Ok, ya se ejecutaron los nodos, ya se ejecutaron los agentes. Vamos a fijar la información de los agentes de inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos va a llegar del primero, del agente junior. Este error es porque no tengo configurado aquí el Telegram, pero no hay problema. Nosotros podemos aquí expandir la información. Vamos a ver cómo configuramos el nodo de Telegram para que nos llegue la información de manera estructurada. Y vamos a ver cómo es que nos va a llegar realmente la información en Telegram. Aquí tenemos configuradas son las expresiones que nos va a entregar el agente de inteligencia artificial. Y aquí nos va a llegar un mensaje con este formato. En este caso, vamos a utilizar paso 1, genera esta imagen inicial. Vamos a copiar todo este texto, el cual define los personajes, la vestimenta y lo que hay dentro de ese set de grabación, dentro de ese set de podcast. Vamos a copiar, vamos a ir a Flow. Dentro de Flow vamos a usar Nano Banana Pro y al hacer clic sobre él vamos a elegir que nos genere 3 imágenes para ver cuál se va a adecuar más a lo que queremos hacer. Vamos a pegar el prompt completo. Como ven, es muy detallado. Es toda la descripción de lo que queremos que aparezca dentro de esa imagen en inglés, junto con la descripción de los personajes. Vamos a hacer clic en generar y vamos a esperar a que se generen las imágenes. Ok, ya tenemos nuestras imágenes y como podemos observar, las 3 son muy parecidas, con la diferencia de los sets de grabación. Y siento que la que mantiene la coherencia de mejor manera va a ser esta. Esta es la que vamos a utilizar para generar las tomas. Así que vamos a volver a nuestro flujo de trabajo. Vamos al nodo de Telegram. Expandimos la información. Y aquí vamos a tomar la toma 1. Acá vamos a cambiar. Vamos a hacer clic en hecho. Vamos a pasar a video. Vamos a generar uno solo. Va a ser el formato 16:9. Y en fotogramas vamos a elegir el fotograma inicial. Y no se ve, va a ser este el que vamos a utilizar. Añadir la petición. Pegamos el prompt y generamos. Y esperamos a que se genere el primer video, la primera toma. Ok, ya la toma se generó. Colocarme el audífono. Sin una invitación formal y sellada, este pobre estudio será siempre un feudo cerrado. Ok. Ahora, a diferencia del video anterior, donde las 3 tomas se generaban en ocasiones distintas para contar una sola historia, en este caso, todas las 3 tomas se generan en el mismo sitio. Así que, en este caso, la función ampliar sí nos funciona. Vamos a ver qué fue lo que generó la inteligencia artificial. Claro, hablemos de las jerarquías de sangre. La O negativa es un lujo premium supremo. Ok. Está muy bien el resultado. Aquí tenemos la escena inicial. Sin una invitación formal y sellada, este pobre estudio será siempre un feudo cerrado. Y luego de esta, viene esta.
Claro, hablemos de las jerarquías de sangre. La O negativa es un lujo premium supremo. Y ahora, con este último frame, vamos a generar la tercera toma. Lo único que debemos hacer es hacer clic en el símbolo de más, ampliar y buscar la toma número 3. Copiamos, pegamos y ejecutamos. Ahora vamos a esperar a que la toma se genere. Este mensaje que apareció abajo es únicamente que no tenemos suficientes puntos de flow para utilizar OmniFlash, pero no estamos usando en esta ejecución OmniFlash. Más adelante les voy a enseñar cómo utilizar OmniFlash. Aquí vemos que aún se está creando el video, así que vamos a esperar. La interfaz de Flow cambió hace 2 o 3 días, pero conceptualmente hablando es lo mismo, solo que se agregó esa nueva herramienta de OmniFlash. Vamos ahora a ya el resultado se generó, vamos a echar un ojito. Premo. Mira el contrato. ¿Pero incluye alguna garantía verdadera en el contrato o solo tocaste ese cacharro? Aquí, como pudimos observar, la inteligencia artificial alucinó. ¿Qué hizo? Que los dos personajes hablasen. Mira el contrato. ¿Pero incluye alguna garantía verdadera en el contrato o solo tocaste ese cacharro? ¿Por qué? Porque todo ese diálogo debe ser dicho por un solo personaje. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a generar nuevamente la toma. Esto, como les he mencionado, pasa únicamente con la versión VO 3.1 Lite o con la versión VO 3.1 Quality si no somos lo suficientemente específicos a la hora de generar la toma, a la hora de brindarle el prompt. Claro, hablemos de las jerarquías de sangre. Ok, esta es la segunda toma. Vamos a hacer clic en ampliar. Vamos a tomar nuevamente nuestro prompt número 3 de la toma 3. Lo pegamos y ejecutamos y esperamos. Vamos a hacer clic en hecho y vamos a esperar aquí a que se genere el video. Y bueno, ya el video se generó. Vamos a echarle un ojo. Premo. ¿Pero incluye alguna garantía verdadera en el contrato o solo tocaste ese cacharro? Y listo. Ya con esto solventamos el inconveniente. Por eso es que la herramienta de Flow te permite generar 2, 3, 4 o hasta 5 videos con el mismo prompt. Porque la misma Google sabe claramente, como todos sabemos, que actualmente la inteligencia artificial puede cometer estos pequeños errores. Y más aún en las versiones tan simplificadas como VO 3.1 Lite o VO 3.1 Fast. Ahora, para unir las tres piezas, vamos a buscar la primera toma que generamos y que nos sirvió. Sin una invitación formal y sellada, este pobre estudio será siempre un feudo cerrado. Ahora hacemos clic aquí, añadir clip y buscamos para ver cuál fue. Solo tocaste ese cacharro. Y este no es. Sin una invitación formal. Este es el primero, este es el segundo. Claro, hablemos de las jerarquías. Vamos a añadir. Hacemos clic en hecho. Y vamos a observar acá. Aquí podemos cortar. ¿Para qué? Para que simplemente al momento de que se ejecute todo el video completo se mantenga la coherencia, para que todo se vea bien. Vamos un poco y aquí vemos que quedó perfecto. Sin una invitación formal y sellada, este pobre estudio será siempre un feudo cerrado.
Claro, hablemos de las jerarquías de sangre. La O negativa es un lujo premium supremo. Y luego de estar conforme con el resultado, hacemos clic otra vez en añadir clip. Y vamos a añadir este, que es el último que quedó bien. Y esperamos a que renderice. Vamos a observar. Una invitación formal y sellada. Este pobre estudio será siempre un feudo cerrado. Pero ¿incluye alguna garantía verdadera en el contrato o solo tocaste ese cacharro? Claro. Aquí vemos el orden, que este es el 3 y este es el 2. Entonces simplemente arrastramos acá para cambiar el orden. Claro. Aquí vemos que quedó bien. Y ahora vamos a ver la segunda parte. Vemos otra vez que hay una pequeña inconsistencia. Entonces cortamos. Realmente no es cortar, únicamente se atrasamos un poco, ponemos dentro, hacemos clic en el clip que queremos modificar y aquí podemos ajustar la longitud del mismo, cortándole segundos o milisegundos a ese clip. En este caso debemos quitarle las acciones que se reprodujeron también en el siguiente clip para que ambos corran de manera fluida sin que haya un choque entre el final y el inicio del primero, segundo, tercer clip. En este caso parece Pero incluye que ya lo logramos. Vamos a hacer clic en hecho. Vemos que aquí tenemos los 3 clips. Vamos a entrar para echarle un ojo. Pero hasta que no nos aparezca acá los 3 clips, no lo podemos ejecutar, no lo deberíamos ejecutar. Ok, ahora vamos a ver. sin una invitación formal y sellada, este pobre estudio será siempre un feudo cerrado. Claro, hablemos de las jerarquías de sangre. La O negativa es un lujo premium supremo. Pero ¿incluye alguna garantía verdadera en el contrato o solo tocaste ese cacharro? Ok. Quedaron bien. No sé si ustedes lo estén observando, pero hay una... no se ven bien los videos y creo que es únicamente la plataforma de Flow. Ya cuando ustedes tengan el resultado listo, simplemente lo descargan acá. Luego de que el video se les haya descargado, van a hacer doble clic sobre él y vamos a ver el resultado final. Sin una invitación formal y sellada, este pobre estudio será siempre un feudo cerrado. Claro, hablemos de las jerarquías de sangre. La O negativa es un lujo premium supremo. Pero ¿incluye alguna garantía verdadera en el contrato o solo tocaste ese cacharro? Ok. A mi parecer quedó perfecto. Pero, como sabemos, estamos generando videos con la versión VO 3.1 Lite. Vamos a ver cómo quedaría el resultado con la versión VO 3.1 Quality. Para hacerlo, ya sabemos que ya generamos todo lo necesario, todo lo que necesitamos. Y bueno, no está de más que hablemos sobre el Director Pro. El Director Pro dice: eres un director de postproducción senior, experto en motores de video de alta gama. Tu trabajo es tomar los prompts básicos de videos generados por el director junior y exprimirlos al límite de la cinematografía, añadiendo movimiento complejo, pero manteniendo intactos los diálogos y la seguridad anti-copyright. Le vendamos las expresiones que contienen las tomas. Decimos: tus tareas para inyectar esteroides.
Regla de coherencia: todo ocurre sentados en el estudio de podcast, no los pongas a caminar o correr. Regla anti-copyright: mantén los anclajes de ropa del texto base. Prohibido usar nombres de personajes. Respeta el diálogo. Copia exactamente la frase en español. Inyecta dinamismo cinematográfico de estudio. Añade cinematic slow pushing, profundidad de campo, shallow depth of field, humo sutil en el estudio haze y luces de neón ricas en el fondo. Toma 2. Añade rack focus, cambio de enfoque sutil, micro vibración de cámara. Handheld Studio Became Field. Estos son parámetros los cuales van a enriquecer las tomas generadas por el director de cine principal, el Junior, para que la toma generada con el VO 3.1 Quality realmente se sienta potente, para que se sienta la diferencia entre uno y otro. Y le estamos pidiendo que ejecute, que cree un prompt que realmente VO 3.1 Fast or Light no puede llevar a cabo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irnos. La toma 2 me gustó mucho, pero voy a generar únicamente la 1. Voy a descargar la imagen que utilizamos, que fue esta. Voy a hacer clic en guardar y me voy a otra cuenta. Dentro de esta cuenta puedo utilizar el VO 3.1 Pro, así que voy a hacer clic en inicial. Voy a subir la imagen que generamos previamente y que descargamos. Y luego de subirla, vamos únicamente a hacer clic aquí en inicial y la añadimos y colocamos el prompt. En vídeo vamos a elegir acá VO 3.1 Quality y de resto todo lo dejamos igual. Aquí cometí un error, este no es el prompt completo. Tenemos que ir al nodo Telegram, que es el que se encarga de agarrar todas las expresiones y unirlas en un solo prompt. En este caso es este. Lo copio, borro este, pego por acá. Si tienes alguna duda con respecto a este flujo o algún nodo te da error, abre un tema en nuestra comunidad y ahí te ayudo a resolverlo. Y si tienes una marca o agencia y quieres que implementemos esta infraestructura de agentes directamente en tu negocio, tienes un enlace a mi web en la descripción. Ya habiendo establecido la imagen inicial y el prompt para VO 3.1 Quality, vamos a hacer clic en generar y veamos el resultado. Ok, ya el video se generó, vamos a echarle un vistazo. Sin una invitación formal y sellada, este pobre estudio será siempre un feudo cerrado. Ok. Como vemos, la diferencia no fue tanta. Fuimos bastante austeros al momento de pedir a la inteligencia artificial que generase cambios, ya que es un podcast, es algo estático. Sin embargo, podemos observar que hay un cambio radical en el comportamiento de ambos personajes, ya que son mucho más expresivos, y la inteligencia artificial, el director Pro, se encargó de generar un humo, el Studio Haze, que se mencionó en el prompt. Sin una invitación formal y sellada, este pobre estudio será siempre un feudo cerrado. Yo en lo personal estoy totalmente contento con el resultado. Con este flujo de trabajo podemos traer a la mesa de un podcast conspiranoico y filosófico a cualquier personaje que se te venga a la cabeza, respetando la coherencia del universo de dichos personajes. De esa manera, todo lo que dialoguen estos personajes en esa mesa de podcast va a estar relacionado directamente al universo de dichos personajes. En el siguiente video vamos a trabajar con este mismo flujo de trabajo, pero con un enfoque completamente distinto.
la pieza de contenido que vamos a generar ya no va a ser ni videoblog ni podcast. Y vamos a aprender a cambiarle las voces a los personajes. De esa manera vamos a poder cambiar esa voz genérica que nos crea la inteligencia artificial por una voz que realmente esté asociada al personaje en cuestión. Si este video te gustó y quieres seguir elevando tu nivel con estas herramientas, regálame un like y suscríbete al canal. No olvides ir a la descripción para unirte a la comunidad, descargar la plantilla y acceder a nuestra formación antes de que deje de estar disponible. Soy Mauricio y nos vemos en la comunidad y en el siguiente video.